Cuando observamos el mar, casi nunca está quieto, siempre hay movimiento. A veces suave y casi imperceptible, otras veces intenso, poderoso e incluso intimidante. Ese movimiento constante se manifiesta en forma de olas, pero aunque las vemos todos los días, pocas veces nos detenemos a pensar de dónde vienen, cómo se forman y por qué se comportan como lo hacen. Hoy vamos a descubrir paso a paso y con calma cómo se forman las olas, qué fuerzas intervienen en su creación, cómo viajan a través del océano y qué ocurre cuando finalmente llegan a la costa. Al final entenderemos que una ola no es solo algo moviéndose, sino energía viajando a través del planeta. Para empezar, necesitamos aclarar una idea fundamental. Una ola no es agua que avanza hacia la playa. Esto es muy importante, porque es uno de los errores más comunes. Cuando vemos una ola romper, parece que el agua se desplaza desde mar adentro hasta la orilla, pero en realidad no es así. Una ola es sobre todo una forma de transporte de energía. El agua, en la mayor parte del proceso, solo sube y baja. Si colocáramos un objeto flotando en el mar, como una boya o un trozo de madera, veríamos que se eleva y desciende con cada ola, pero no avanza grandes distancias hacia la costa. Esto ocurre porque las partículas de agua describen movimientos circulares, como si giraran sobre sí mismas. Cada ola tiene varias partes importantes. La cresta es el punto más alto, el valle es el punto más bajo. La altura de la ola es la distancia vertical entre ambos. La longitud de la onda es la distancia horizontal entre dos crestas consecutivas. Estos elementos nos ayudan a describir y medir las olas, pero todavía no explican cómo nacen. La gran mayoría de las olas del océano tienen un origen muy claro: el viento. El viento es el motor principal del movimiento superficial del mar. Cuando el viento sopla sobre la superficie del agua, no lo hace de manera limpia ni suave. El aire roza al agua, genera fricción y transfiere parte de su energía al océano. Al principio, este roce crea pequeñas ondulaciones casi imperceptibles llamadas ondas capilares. Son diminutas, pero cumplen una función clave. Aumentan la superficie de contacto entre el aire y el agua, permitiendo que el viento transfiera cada vez más energía. A medida que el viento sigue soplando, esas pequeñas ondulaciones crecen y se convierten en olas más grandes. El tamaño final de una ola no depende solo de la fuerza del viento, depende de tres factores fundamentales. El primero es la velocidad del viento. Cuanto más fuerte sopla, más energía transmite. El segundo es la duración del viento. Si sopla durante poco tiempo, la ola no tiene oportunidad de crecer. Y el tercero es la distancia sobre la que sopla el viento, conocida como fetch. Cuanto mayor es esa distancia, mayor puede ser el tamaño de las olas. Por eso, las olas más grandes del planeta no suelen formarse cerca de la costa, sino en medio del océano, donde el viento puede soplar durante días o incluso semanas sin obstáculos. Grandes tormentas marinas generan olas que comienzan su viaje muy lejos, donde finalmente romperán. Una vez que las olas se han formado, comienzan a desplazarse por el océano. En esta fase se organizan y se separan según su tamaño y energía. A este conjunto de olas largas, ordenadas y regulares se le llama marejada. Las marejadas pueden viajar miles de kilómetros sin perder demasiada energía. Curiosamente, las olas grandes viajan más rápido que las pequeñas. Esto provoca que, con el tiempo, el mar se vuelva más ordenado. Aunque una tormenta produzca un caos inicial de olas de diferentes tamaños, durante el viaje las más grandes se adelantan y las pequeñas quedan atrás. Así, cuando una marejada llega a costa, suele hacerlo con un patrón regular y predecible. Es importante entender que, durante este viaje, el agua no se desplaza hacia adelante. La energía se propaga, pero las partículas de agua siguen describiendo movimientos circulares. A medida que la ola se desplaza, estos círculos se hacen cada vez más pequeños con la profundidad, hasta que, a cierta distancia bajo la superficie, el movimiento prácticamente desaparece. Todo cambia cuando las olas se acercan a la costa. En aguas profundas, el fondo marino no interfiere con el movimiento de las olas, pero cuando la profundidad disminuye, el fondo comienza a afectar ese movimiento circular del agua. La parte inferior de la ola roza el fondo, se frena y pierde velocidad. Sin embargo, la parte superior de la ola sigue avanzando con mayor rapidez. Este equilibrio provoca que la ola se vuelva más alta y empinada. Llega un momento en que la cresta ya no puede sostenerse y cae hacia adelante. En ese instante, la ola rompe. Este proceso se conoce como rompiente y es lo que da lugar al espectáculo que vemos en las playas. El tipo de rompiente depende de la forma del fondo marino. Si el fondo es suave y gradual, la ola suele romper de manera lenta y deslizante. Si el fondo es más abrupto, la ola puede formar un tubo y romper de forma violenta. No todas las olas del planeta se originan por el viento. Existen tipos de olas con orígenes muy diferentes. Un ejemplo son los tsunamis, que se generan por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos. A diferencia de las olas comunes, los tsunamis implican el movimiento de enormes volúmenes de agua. En mar abierto, un tsunami puede pasar casi desapercibido, porque su altura es pequeña, pero su longitud de onda es gigantesca.
Cuando llega a la costa y la profundidad disminuye, la energía se concentra y el nivel de agua puede elevarse de forma devastadora. También existen olas de marea, relacionadas con la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, y olas internas, que se producen bajo la superficie del océano, entre capas de agua de diferente densidad. Aunque no las vemos, pueden ser incluso más grandes que las olas superficiales. Las olas transportan una cantidad inmensa de energía. Esa energía es capaz de moldear las costas, erosionar acantilados, formar playas y mover sedimentos durante miles de años. Gracias a las olas, los paisajes costeros cambian constantemente. Hoy en día, esa energía también despierta un gran interés científico y tecnológico. Se están desarrollando sistemas capaces de aprovechar el movimiento de las olas para producir electricidad de forma limpia y renovable. El océano no es solo una fuente de vida, sino también una enorme reserva de energía. Existen muchos mitos sobre las olas. Uno de los más comunes es pensar que las olas empujan el agua hasta la playa. En realidad, salvo en el momento de la rompiente, el agua solo oscila. Otro mito es creer que las olas dependen únicamente del viento local, cuando muchas de ellas han nacido en tormentas muy lejanas. Para concluir, podemos decir que las olas son el lenguaje del océano. En ellas queda registrada la historia del viento, de las tormentas, de la forma del fondo marino y de la energía del planeta. Cada ola que vemos romper ha recorrido un largo camino y es el resultado de múltiples fuerzas actuando juntas. La próxima vez que mires al mar, recuerda que no estás viendo solo el agua en movimiento, estás observando energía viajando a través de la Tierra, conectado al cielo, el océano y la costa en un ciclo constante y fascinante. No olvides suscribirte a Animalaxia si te gustó este vídeo.